Hola, doctora, buenos días. Hola, doctora, buenos días. ¿Viene usted? Yo muy bien. Aquí terminando de ver lo de la clase de mañana. ¿Qué onda? ¿Sí hacemos mañana el tallercito o lo hacemos hasta el lunes? ¿Sí consiguieron sus cosas? ¿O creen que las consigan hoy? ¿Sí? Bueno, yo sí ya las tengo, pero no se los doy. Sí, yo también las tengo. Bueno, entonces lo hacemos. Sí, igual que mañana. Muy bien, eso es bueno. Ok, entonces ahorita vamos a empezar con... Seguimos con infecciones. No, seguimos con otosclerosis. Otitis. Ah, no, faltaba el tema de ayer, ¿verdad? Faltaba un tema de ayer. Sí, falté yo, doctora. Es que ayer estaba viajando de regreso a la ciudad, entonces por eso no me pude conectar. Iban a bajar ahí por andar haciendo cosas. Sí, de hecho, hasta después me di cuenta, ya avisaron que no se puede tener como videoconferencias, entonces pues, no pude entrar. Sí, está prohibido. Ay, parecen nuevos. ¿De dónde venías? De Texas. No, pues menos. Así que estabas ahí haciendo terrorismo. Terrorismo ahí. Sí. Sí, me preguntaron cuántas computadoras trae yo, una y un iPad. Y bueno, está bien. Pero sí, estaban revisando bastante. No sé por qué. Nunca me había tocado que revisaran tanto. ¿Se fueron a vacunar a Texas? Pues ahí está mi familia, entonces pues yo de por sí siempre iba, pero pues me quedé y sí, de hecho allá ya me vacunaron, ya tengo las dos. Bien. De todos modos, no te confíes. Sí, Ok. iba con careta y con todo. Gracias, doctora. Ok. Bueno, compañeritos, vamos a seguir con lo que es otitis media. El día de hoy vamos a ver pues lo último que es otitis media serosa. Entonces, sabemos que la otitis media serosa va a ser la persistencia de una secreción serosa o mucoide en el oído medio durante 3 meses o más. Entonces, en algunas bibliografías va a mencionar que esta se va a deber a pues la acumulación de líquido más que nada. Y aquí, más que nada mencionan o se conoce como la ausencia de signos y síntomas de una infección aguda, pero no se debe descartar que antes o previamente a esta presentación de los síntomas haya habido una otitis media aguda, ¿no? Entonces esta puede ser como ya una complicación o recurrente de una otitis media aguda. Entonces, la composición de este líquido, como ahí menciona, puede ser mucoso, seroso o una combinación de ambos. Entonces, por eso en sus nombres, o como lo van a conocer, va a ser otitis media secretora. También puede ser otitis media adhesiva por la composición pues, de la secreción o del líquido. Otitis media con derrame. Otitis media seromucosa, por la misma composición del líquido. Y en inglés se le va a conocer como otitis media with effusion, ¿no? Y en esta la duración puede ser aguda, o sea que dure, también puede ser 3 semanas, subaguda o crónica, que es más de 3 meses, como mencioné ahí. Es muy frecuente en la edad pediátrica. Vamos a ver que en la mayoría de los casos va a ser asintomática. Más adelante les voy a poner algunos de los síntomas, pero la mayoría pues, es asintomática y se realiza de forma accidental durante una exploración o una visita pues, al pediatra, etcétera. Por eso tenemos que saber mucho o explorar bien el oído. Y en adultos también se puede encontrar, no se debe de descartar, pero aquí, como más adelante les voy a mencionar, en la patología va a ser por más que nada una falla mecánica, entonces en este caso sería de manera obstructiva. Puede ser asociada a un cuadro inflamatorio nasosinusal y o puede se debe de sospechar, es un diagnóstico diferencial, ¿cómo se llamaba? Un adenocarcinoma, me parece que así se le conoce, o un proceso neoformativo en la nasofaringe.
Más común, mucho más común, ¿cuál sería más que un adenocarcinoma? Más común. El aumento de las adenoides. Adenoides, ajá. Adenoides, eso es mucho más común. Okay. Entonces, esta va a ser la causa más frecuente de sordera en la infancia y, bueno, se puede presentar en adultos. Va a afectar a los niños menores de 8 años y se asocia más en la incidencia en los niños de 6 y 18 meses. Por eso les comento como es un diagnóstico a veces accidental cuando van a consulta. Aproximadamente el 70% de los niños van a tener un episodio de otitis serosa antes de los 3 años. Y es la principal indicación para un procedimiento quirúrgico en la edad pediátrica, pero no se debe, el procedimiento quirúrgico que vamos a ver no se debe de realizar en todos, porque la mayoría pues se va a resolver sola. También va a haber una susceptibilidad genética para padecer otitis serosa y, esta se puede observar genéticamente. Y bueno, puede ser en relación con los factores anatómicos, como más adelante vamos a ver, que también pues, puede ser por una obstrucción de la trompa de Eustaquio. Tiene mayor prevalencia en indios americanos y esquimales. Y bueno, las infecciones del oído van a ser muy frecuentes en países pobres y a menudo pues, pueden conducir, o una complicación de estas va a ser la otitis media crónica supurada. Y pues se llega a resolver en la mayoría de los pacientes, pero pueden haber complicaciones y una de estas pues, puede ser el déficit auditivo. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener diferentes tipos. Vamos a tener más que nada, uno es la inmunodeficiencia y otro es que se puede presentar en otoño y invierno por lo mismo de pues, las infecciones agudas. También tenemos los factores anatómicos y fisiológicos. Aquí esto es de lo más importante, ya que pues, la afección va a estar en la trompa de Eustaquio y la mastoides, y esto se va a relacionar con el crecimiento y el desarrollo del niño. Otros condicionantes también es el reflujo gastrointestinal, las alergias, también se relaciona a la ausencia de la lactancia materna, aunque no está confirmado, también al tabaquismo pasivo y a la prematuridad, por lo mismo de pues, el desarrollo del bebé. Y se relaciona también a enfermedades pues, genéticas como el paladar hendido o el síndrome de Down, aunque también se puede presentar cuando hay malformaciones congénitas, como en los síndromes de Apert, no recuerdo, de Cruzon, Turner-Collins y de mucopolisacáridos. Y pues también, como ya les había comentado, se relaciona con otitis media aguda recurrente. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Ok. Gracias. Entonces, bueno, como aquí vemos, va a ser pues el oído medio y en esta afección el hecho clave va a ser la disfunción más que nada de la trompa de Eustaquio. Como sabemos, la función es de equilibrar la presión del oído medio y la presión atmosférica, además pues del drenaje de secreciones, de la mucosa del oído medio y pues la protección del oído medio. Entonces, cuando la apertura de este canal es insuficiente, se va a generar una presión negativa. Recordemos que, más adelante les voy a poner una foto donde están las presiones. Entonces, pues tienen que estar equilibradas. Entonces, cuando se genera una presión negativa en el interior de la caja timpánica, aquí va a haber un trasudado para tratar de compensar el desequilibrio de estas presiones. En este caso, si persiste esta condición, se va a estimular la hipertrofia mucosa y va a haber una metaplasia del epitelio pseudoestratificado con células calciformes, los cuales van a generar esta secreción seromucosa. Y bueno, ahí vemos pues las etiologías principales, que es la disfunción de la trompa de Eustaquio, la obstrucción mecánica y la alteración del drenaje y la ventilación del oído medio. Entonces, si la obstrucción de la trompa es completa, pues el líquido contenido ahí pues va a ser el resultado del exudado producido por la mucosa y este pues será estéril. Pero si la obstrucción es incompleta, o sea que haya una abertura chica, ahorita les voy a enseñar más o menos, bueno, déjenme se los pongo, aquí está.
Entonces, si aquí aquí vemos que no es completamente, hay como un huequito que no está completamente cerrado. Entonces, aquí pues es incompleta, va a haber una apertura intermitente de la trompa, entonces la presión va a ser negativa en el oído medio y puede succionar secreciones de la vía aérea superior, porque como sabemos está conectada. Esto es lo que va a resultar en una otitis media seromucosa, pero de forma de etiología bacteriana, más que nada. Y bueno, aquí es relacionada con la otitis media aguda, que es la de la infección. Y en cuanto a la microbiología asociada, más que nada, podemos tener que son Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella. Creo que son de los más comunes. Y hay otros, pero no son tan comunes. ¿Cuándo se infecta? O sea, y como aquí se convierte en una otitis media aguda, pero la otitis media serosa normalmente no es infecciosa, es congestiva, ¿ok? Exacto. Y pues sí, la más importante pues es la causa mecánica o funcional, la disfunción de la trompa de Eustaquio. Es mucho más frecuente porque, en niños, perdón, porque es más inmadura, pues no está del todo desarrollada. También es de menor longitud, entonces va a tener una posición como más cerquita, una conexión más pequeña y también va a estar como en forma más horizontal, entonces no va a permitir como que el líquido se va a estancar, si en dado caso de que se jale. Entonces, pues no va a haber un drenaje apropiado. Y, ¿qué más? Ok, entonces vamos ahí, es por la disfunción de la trompa de Eustaquio, o sea, la trompa de Eustaquio no abre bien y entonces por eso va a empezar a quedarse el moco o a hacer esa retracción. ¿Cuáles son las causas que hemos visto? O que se acuerden, o que sepan, o que se les ocurra. Causas de obstrucción mecánica de la trompa de Eustaquio. Un cuerpo extraño. Un proceso inflamatorio de la nasofaringe, eso está como muy, muy general. Eso es como un diagnóstico de imagen. Como alergias, una alergia. Una alergia me va a dar también una congestión de la vía respiratoria superior, exacto, pero ya le estamos dando un nombre, una alergia. Entonces, una alergia siempre están congestionados en la nariz, están congestionados en la trompa de Eustaquio y están con una hipersecreción de moco. Entonces, con pacientes que veamos que no sean niños, los niños, ¿qué tenemos que pensar? Lo primero que tenemos que pensar a los niños es que tiene que... Adenoides grandes. Adenoides grandes. Está tapada el torus tubario, está tapado el drenaje del oído. ¿Okay? Después, en un adulto tengo que pensar no en adenoides, porque a las adenoides, ¿a qué edad empiezan a involucionarse? ¿Lo saben? Porque eso no lo hemos visto. ¿Como a los 8? Como a los 8 años empiezan a involucionar. Entonces ya se empiezan a desaparecer. Entonces un adulto no va a tener adenoides. Entonces hay que revisarle la nariz para saber si es alérgico. Y si es alérgico, eso le va a estar dando la otitis media serosa. Sí, también un tumor en la nasofaringe lo puede dar porque interfiere con el drenaje, pero también afortunadamente no es tan común que tengan un tumor en la nasofaringe. ¿Qué otra patología o qué otra malformación? ¿Una sinusitis podría ser? La sinusitis estamos hablando igual de la congestión de la trompa de Eustaquio por inflamación, pero ahí muy probablemente vaya a ser bacteriana, entonces no, a lo mejor ahí me va a dar una otitis media aguda, porque si es una sinusitis pues tiene bacterias, entonces a lo mejor me va a dar una otitis media aguda. ¿Qué otra se acuerdan? Pues las enfermedades congénitas como paladar hendido que dijeron. Un paladar hendido, ¿qué le hace falta a ese bebé? O sea, el paladar, ¿no? Entonces, el músculo tensor del velo del paladar es el principal dilatador de la trompa de Eustaquio. Entonces, estos niños que nacen sin un paladar bien formado,
entonces eso les va a dar una alteración en la apertura de la trompa de Eustaquio. Okay. ¿Ahí están? Sí. Sí. Ahí están. Sí. Ajá, sí, síguele. Ok, entonces aquí vemos pues cómo se ve normalmente y aquí está también en la exploración, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que en la otitis media mucocerosa pues vamos a tener que pues va a haber una pérdida de la coloración, se puede ver aquí la secreción y pues vamos a perder como, bueno, aquí se ve más lo que es el martillo y el... se me fue el nombre. Bueno, aquí vamos a ver pues los huesecillos, más que nada, perdón. Y aquí no se va a ver. Sí. ¿Mandé? La apófisis corta. Sí, la apófisis corta, perdón. Es que se me fue el nombre. Y pues en no se va a ver tanto. Y más que nada se va a poder ver pues la secreción y se empiezan a ver como burbujas. En dado caso de que ya sea crónica o tenga complicaciones, se va a ver una imagen así. Y ¿alguien leyó algo o sabe el nombre de cómo se le conoce más que nada a la fase crónica? Bueno, aquí se le conoce como blue drum o tambor azul por pues la coloración grisácea azul que va a presentar. Pero esto ya sería en una crónica o con complicaciones. ¿Okay? Y entonces aquí es lo mismo, tenemos aquí la trompa de Eustaquio, está libre, aquí se debería de ver así. Y aquí vamos a ver que pues hay como una obstrucción. Y como ya les comentaba, puede ser parcial o imparcial o incompleta. Y aquí era lo que les comentaba de las presiones. Así se debe de ver normalmente las presiones equilibradas, pero aquí va a estar disminuida o negativa más bien la presión y pues entonces aquí va a haber este tapón de moco, lo que va a hacer que pues como la presión es negativa, pues va a jalar. Y por eso va a haber esta acumulación de secreción. Y aquí mismo, bueno, tenemos como se ve normalmente y esta ya es pues la patológica. Aquí no sé si vean como las burbujitas. Vean la apófisis corta abajo a la derecha. Vean cómo se ve la apófisis corta de la membrana. Por eso es bien importante que la identifiquen en la otoscopía. Esa apófisis corta les va a dar un montón de información. Sí. Y bueno, aquí más que nada el diagnóstico va a ser clínico, por eso pues la importancia de la otoscopía, que conozcan cómo se ve, como dijo la doctora, y pues también va a ser clínico. Entonces, en cuanto a los signos y síntomas, la mayoría de estos pacientes pues va a ser asintomático. Y pues ya les había comentado que se descubre así como de forma causal o en el seguimiento después de una otitis media aguda. De los síntomas, los más comunes que va a ser referido por estos pacientes va a ser la hipoacusia. Esta va a ser de forma lenta y progresiva, entonces por eso a veces pasa desapercibida para los papás y los maestros. Bueno, en dado caso, ¿dónde pasan la mayoría del tiempo los niños? Pues en su casa o en la escuela. Entonces se va a ver pues en el rendimiento académico porque pues no van a poder distinguir o va a haber la modificación del comportamiento de este niño. Entonces, aquí, ¿cuáles son como cosas que tenemos que estar atentos? Pues si en la tele, poco a poco, pues como que le van subiendo más al volumen, no responde a si está en una habitación y que le tienen que gritar. O sea, los papás de todos modos, pues nos gritan a veces, ¿no? Pero que nos estén gritando todo el tiempo como que, pues no, y que el niño no haga caso, entonces ahí ese es un signo de alerta. También si grita al hablar, confunde los fonemas y parece incluso distraído en la escuela, porque pues como no oye, no va a estar poniendo atención. Y pues entre más pequeño sea, como ya sabemos que se presenta entre los 6 y los 18 meses, pero se llega a presentar incluso durante el año, 2 años y 3 años, que es cuando se genera lo del habla. Entonces aquí pues va a haber un retraso del habla. Puede ser bilateral también. Y otro
que presentan estos pacientes es la sensación de bloqueo en el oído, como si tuvieran algo, pero pues no sale nada. Y también otros problemas que relacionan los pacientes, pues son dolor, acúfenos, perdón, ahí se me fue la T, padecimientos del equilibrio. ¿Cómo le llamamos a esa ¿Algo sensación más, de doctora? bloqueo? A esa sensación de bloqueo en el oído, ¿cómo le llamamos? ¿Toda auricular? No, dolor no. Plenitud. Plenitud. Plenitud auricular. Y dice asintomático porque precisamente no les da dolor, o sea, no duele, simplemente están sordos los niños. Sí. Y bueno, también tenemos, ya les había comentado que el diagnóstico es fundamentalmente clínico y pues por la autoscopía, pero también se pueden realizar pruebas especiales. Dentro de las pruebas especiales, las que vamos a tener con más frecuencia puede ser la timpanometría y la audiometría. En cuanto a la timpanometría, aquí vemos va a ser pues la compliancia y la presión, nos van a mostrar esta negatividad de la presión más que nada. Aquí están los diferentes tipos, tenemos el A, B y el C, y vamos a ver, en esto se va a presentar lo que es una curva plana. Aquí se ve. Este es muy característico de la otitis media. Y aquí vemos, aquí está. Se ve más que nada una curva plana. Que lo normal debería ser que suba y baja, pero aquí se va a ver así. Y pues aquí va a ser, proporciona los resultados pues reproducibles, es poco costosa y pues es altamente tolerada porque pues ya sabemos que los pacientes pues van a ser niños, incluso bebés. Entonces, pues por eso es importante realizarla, pero es como complementaria. Y también tenemos la audiometría. Pues aquí en la audiometría vamos a tener que va a ser una hipoacusia, pues de tipo, ¿qué tipo creen que va a ser? Conductiva, ¿no? Conductiva, por eso, porque va a estar pues obstruido, entonces pues no va a poder. Recuerden que pues no se mueve muy bien el sonido por los líquidos. ¿Y alguna duda o algo, doctora, que quiera agregar aquí? Ya no oí de qué tipo dijeron. Conductiva, doctora. Ah, sí, conductiva. ¿Y algo más que quiera agregar aquí, doctora? De los estudios no, es eso, es una curva plana, una curva cuando es curva, toda curva plana nos dice que algo tiene en el oído medio. Y si es conductivo, pues todavía nos dice más que algo tiene en el oído medio. Ajá. Y bueno, se puede comprobar ya con 20 a 30 pues decibeles. Bueno, disminución de lo normal, 20 a 30. No que sea de 20, porque 20 es normal, pero que sea una disminución de 20 a 30 en lo normal. Y pues bueno, finalmente pasamos a lo que va a ser el tratamiento. Aquí, pues como mencionábamos, pues va a ser asintomático en la mayoría de los pacientes, entonces no van a tener pues el dolor como comentan, pero en varios se resuelve, especialmente pues si es de forma pues infecciosa aguda. Pero en los que no, los objetivos del tratamiento va a ser pues mejorar la audición, evitar la progresión hacia complicaciones que puedan tener y prevenir los episodios recurrentes pues, de esta misma. En cuanto a las medidas no quirúrgicas, tenemos lo que van a ser los antibióticos si se presenta por una infección que es usualmente bacteriana. En caso de que haya inflamación, se recomienda pues esteroides. Y en caso pues, de que presente síntomas, como los que ya habíamos mencionado, se recomienda descongestionantes, antihistamínicos y AINES, aunque pues no está como que muy comprobado su uso. Acuérdense que hay que saber por qué Y ya sí. ¿Por qué le dio? Si le dio por esa congestión, si le dio por una alergia, pues su tratamiento va a ser los antihistamínicos, para que empiece a abrir esa trompa de Eustaquio. Antibióticos no, porque antibióticos, les digo, solamente se da antibióticos si hay bacterias. Y si hay bacterias, pues ya no es una otitis media serosa, se convirtió en una otitis media aguda. Entonces, nos quedamos con otitis media serosa, que es un líquido estéril ahí adentro del oído. Entonces ahí, ¿qué es lo que lo provocó? Si son
adenoides, bueno, pues hay que quitar las adenoides. Si es una congestión por una alergia, pues entonces hay que tratar la alergia y con eso, por ende, nos va a mejorar el oído. Ajá. Entonces se mantiene a los pacientes en dado caso que se les dé tratamiento o no se les dé tratamiento, se debe de mantener pues aquí por un periodo de observación de 3 meses a partir del inicio, si se conoce, o 3 meses a partir de que nosotros hagamos el diagnóstico, si se desconoce cuándo inició. En dado caso de que ya haya complicaciones o cuando ya la pérdida auditiva sea muy severa, entonces aquí pues ya tenemos 2 tipos de medidas quirúrgicas. Vamos a tener la primera, que es la timpanostomía, que es muy conocida. Son como unos tubitos que se insertan, es para el drenaje. Tenemos los de corto plazo y largo plazo. Ahorita les voy a enseñar, traigo unos videitos donde se ve cómo los insertan. Y también, como ya mencionaba la doctora, se relaciona a las adenoides, entonces aquí se realizaría la adenoidectomía. Y bueno, aquí tenemos los tubos en cuanto van a ser estos, es el tubo estándar o se le conoce como de ojal. Y estos van a ser de corto plazo, que quiere decir que estos van a durar menos de 12 meses. Y estos pues va a empezar a cerrar más que nada la membrana ya una vez que drene y estos pues van a salir pues solitos, básicamente. Y aquí está un video de cómo pues se realiza este procedimiento. Sí, es que carga. Ahí va. Entonces ahí vemos la membrana, identifican el cuadrante. ¿En qué cuadrante lo hacemos? Ahí dijo. Anterior inferior. Ya se realiza pues el Lo hacemos en ese cuadrante. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo hacemos en el antero inferior? Porque en el posterior superior se puede luxar la articulación de Jung y del estribo. Muy bien. Okay. Esos tubitos normalmente tienen un lado más grande y otro más chiquito. Entonces el chiquito es el que va adentro. Por eso cuando la membrana cierra, lo bota al conducto y ya no se tiene que operar para sacarlos. Entonces ahí se está incidiendo, se hace se le llama miringotomo. Vean cómo se desinfló. ¿Vieron ahí cómo se desinfló la membrana al momento de puncionar? O sea, rompen ese vacío. Entonces se llama miringotomo, es un bisturí especial para oído. Se hace una pequeña incisión y por ahí mismo se aspira con un aspirador de oído, se aspira el moco que tenga. A veces es tan espeso ese moco que ya no, por eso decíamos ayer que más de 3 meses, por lo menos teníamos que tener 3 meses de tratamiento médico, porque ese moco a veces ya es tan espeso que ni con tratamiento médico sale. Entonces le llaman hasta glue ear, o sea, un moco pegajoso, como si fuera resistol. Entonces con el aspirador quitamos todo ese moco y ponemos el tubito de ventilación. El tubito de ventilación tenemos que ser muy, muy precavidos para no arrastrarlo en la piel, porque entonces podemos implantar ahí células epiteliales en el oído medio, aunque va a estar ahí suspendido en la membrana, pero sí hay que tener mucho cuidado de no arrastrar ni cerilla, ni células, ni nada. Vean, son unos tubitos muy pequeñitos, no se van a ver, los papás siempre piensan que van a traer sus tubos como popotes, y pues no se ven. Entonces, y solitos se van a extruir. ¿Cuánto duran? Dicen que ahí que hasta 12 meses, por lo menos duran 2 a 3 meses. Ya cuando vienen aquí, les digo, normalmente se extruyen solos, lo único que se necesita es que se pierda esa negatividad del oído medio o sacar todo ese moco para que la trompa de Eustaquio abra. Les digo, a veces el moco es tan espeso que por eso la trompa de Eustaquio no funciona, porque está tapada ahí por ese moco tan espeso. Y cuando los saco, se los doy a las mamás y les digo que se los pongan al ratón de los tubos. Y las mamás se me quedan viendo feo.
Ok. Y bueno, también tenemos el que es el tubo en T, este es de largo plazo y ahorita van a ver por qué se llama tubo en T y estos pueden durar varios años y aquí lo vemos, aquí no se ve pues el otro lado, pero bueno, ahorita en este video, aquí está, por eso se llama tubo en T. Este video es muy rápido. Ahí está el tubo en T. Igual se hace la incisión, igual se aspira. Estos tubos en T son a permanencia, tienen esas patitas, pues se llaman en T, esas patitas van dentro de la membrana timpánica, vean esa membrana está súper retraída. Entonces, ese material pueden ser de silicón o pueden ser de Activent, que son muy laxos, muy aguaditos. Entonces se meten las dos patitas, normalmente se agarra la pinza con las patitas cerradas y metes la pinza para cuando se abran adentro las patitas, para no estar picoteando. Ahí queda ya las patitas adentro, vean esa apófisis corta cómo está, sumamente retraída, incluso hasta arriba ya se le ve como una bolsita de retracción. Eso quiere decir que la trompa de Eustaquio no ha estado funcionando por mucho tiempo. Este tipo de tubos se ponen en los pacientes con labio paladar hendido, con alteraciones, esas alteraciones estructurales. Aquí en el hospital, los que he puesto son para pacientes posradiados, casi con los tubos de ventilación de los niños de labio paladar, como se repara el paladar, en ese mismo tiempo quirúrgico ponemos los tubos de ventilación y no requieren tanto tiempo de ellos. Pero los pacientes posradiados que tienen un colapso de la trompa de Eustaquio, ellos sí, les tengo que poner los tubos en T. Y pues es todo. Muy bien. ¿Se acuerdan de las indicaciones Traemos para un poner Kahoot. el tubo en T? ¿Se acuerdan? A ver, dame una, Areli. Una de las tres que dije ayer. Ay, no recuerdo dónde las anoté. Ay, creo que te abducieron. Se escucha un poco extraño. Areli. Ay, no se escucha tu audio. Bueno, a ver, Suri, dime una de las tres que dijimos ayer. ¿Me puedes repetir la pregunta de las tres? ¿Qué? Una de las tres indicaciones para colocar los tubos de ventilación. ¿Cuándo vamos a decidir poner tubos de ventilación? ¿No te acuerdas? Me acuerdo de paladar hendido, me acuerdo de... No. no. Roger. Sí, que tuviera ya más de 3 meses de tratamiento y no remitiera. Muy bien, ya, una. Muy bien. Fer, otra. Que tuviera alteración en más de 3 frecuencias. Eso lo vamos a ver en la audiometría, ¿no? Y Cintia, la última. No. Luis. Que bajen los 30 Más de decibeles. 30 decibeles. 30 decibeles, esas son las tres. Entonces, cuando les pregunte, deme indicaciones para colocar tubos de ventilación, me van a poner eso, ¿ok? Muy bien. Y pues el Kahoot. Si quieren, compañeritos, ahorita les pongo lo que es Vamos, yo creo que hacer... código. No, mejor vamos a ver la clase que sigue. ¿Cuál es? ¿Autoesclerosis? Autoesclerosis. Sí, mejor autoesclerosis y mañana hacemos los de los dos. Está bien. Sirve que estudien. Ok, a ver. Voy. Permítanme.
Ahí ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es aquí? Ahí, ¿no? Ahí está. Vale. Por adelantado me disculpo porque aquí siempre hay un montón de ruido. Pero bueno, somos el equipo 4, creo, o 5. Bueno, estamos conformados por Arelín, Elizabeth y su servidor Rogelio. Okay, y el tema que vamos a dar es patologías de oído medio, en específico colestatoma y otoesclerosis. Vamos a empezar entonces con otoesclerosis. Ok, un poquito de etimología o la definición de otoesclerosis. Recordemos que otos es oído y escleros es endurecimiento o que se siente duro. Hay que recordar que es una enfermedad que va a estar localizada principalmente en la cápsula óptica ósea, o sea, en el oído medio. Y de manera, digamos, muy resumida es que se va a caracterizar por una eliminación y también por una remodelación más bien anómala del hueso maduro de la cápsula óptica, principalmente ocasionada o inducida por los osteoclastos y por la sustitución del tejido óseo normal por un hueso esponjoso de mayor grosor, mayor celularidad y mayor vascularidad. Okay, ahí tenemos una imagen de, un ataque de cómo lo observamos, ¿ok? La epidemiología, como siempre, la epidemiología en México es un poquito difícil de encontrar y de acuerdo al blog que les cito aquí en el primer link, que es una entrada de blog de la Secretaría de Salud, esa es la única referencia que encontré al respecto de este tema de epidemiología, que se llama ¿qué es la autoesclerosis? Dice que aproximadamente 0.3 al 0.4% de la población general, quiero creer que se refiere a la mexicana, porque no lo mencionan, la van a padecer. En otras bibliografías, principalmente Estados Unidos, se refiere que alrededor del 1% de la población caucásica, o sea, blanca, y en otras, ese sí se lo cité aquí, que es el de un estudio británico, habla de una proporción similar. Entonces, entendamos que en México se dice que es de 0.3 a 0.4% de la población adulta general. Suele aparecer, la de la Secretaría de Salud dice que entre 15 y 40 años, aunque en la bibliografía menciona que entre la segunda y la cuarta década de la vida, entonces ahí está bien. Y sobre todo va apareciendo el paciente con antecedentes familiares. Se dice que es de una transmisión autosómica dominante y se habla aproximadamente que el 60% de los pacientes que la padecen van a tener por lo menos un antecedente familiar de otoesclerosis. ¿Ok? Un estudio, el estudio británico que les menciono en la segunda cita, menciona que es la mayor tasa de incidencia de que la enfermedad sea bilateral, de que presenten tinnitus y también presenten vértigo, aparece más en mujeres, en un 65% más que en los hombres, o en algunos otros lugares se menciona como una proporción de 2-1. ¿Okay? Entonces, no hay mucha información al respecto, pero saber que es una enfermedad que obviamente está presente y que, como vamos a ver más adelante, suele ser mal diagnosticada o diagnosticada ya en etapas bastante tardías. Entonces, para esto hay que saber la patogenia. Si recuerdan lo que les mencioné en la introducción, básicamente la patogenia se puede resumir como una remodelación ósea que va a afectar específicamente la unión del estribo con la cóclea, ¿ok? Esto, ¿por qué se da o cómo se da? Bueno, hasta cierto punto se considera que es desconocido, hay varias teorías al respecto. Si ven en la primera imagen, tenemos el esquemita, ¿no? El esquemita de la formación embrionaria o del desarrollo embrionario del oído medio. Recordemos que va a proceder, ¿no? de un primordio cartilaginoso, y eso es importante porque esta porción cartilaginosa del oído medio, pues recordemos que no va a osificar por completo aún en la vida adulta, ¿ok? Recordemos que empieza alrededor de la semana 19 y se dice que un año después de haber, al año de vida, todavía sigue en su proceso de osificación normal, y se dice que, en un adulto sano nunca va a ser totalmente, o nunca va a alcanzar una osificación completa, ¿ok?
En la misma primera imagen, pero en la porción de abajo, vemos el esquemita también clásico de la remodelación ósea, ¿no? La función, recordemos a grandes rasgos de los osteoclastos y de los osteoblastos, es la reparación ósea, ¿ok? Cuando esta reparación ósea se activa en zonas donde no debería estar, es cuando empieza a darse la esclerosis. En este caso en particular de la otoesclerosis, se dice que es cuando esta remodelación ósea o estas zonas con actividad osteoclástica y osteoblástica van a afectar, como les mencionaba, la unión del testigo con la cóclea, formando lo que en algunas bibliografías se refiere como tejido otoesponjoso o otoespongiosis. Esta no es una clasificación de la enfermedad ni nada, pero se refiere a la forma histológica de la enfermedad que tenemos en la imagen superior derecha. Si vemos, tenemos un corte histológico donde se aprecia una alta densidad celular y donde se observa, creo que sí es el cursor, ¿verdad? O sea, en la porción superior del corte se observa se observa la cápsula ótica normal, ¿vale? Okay, con el tejido que se considera normal, pero tenemos una gran mancha de una actividad otoesclerótica activa, ¿vale? Eso se va a caracterizar porque aparte de los osteoclastos y de los osteoblastos va a haber una alta vascularización, lo cual nos va a dar uno de los signos clínicos característicos que les voy a definir pues un poquito más adelante, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Entonces, algo curioso, voy a regresar aquí tantito, algo curioso de la patogenia es que pues no está bien definida, incluso al día de hoy, cuál es el factor desencadenante. Ya mencionamos la genética, ¿no? La genética parece tener una carga bastante relevante en esta enfermedad, 60%, si lo recordamos, pero no se ha logrado determinar bien cuál es el factor desencadenante que ocasiona la enfermedad. En este artículo que les puse aquí abajo, bueno, en la cita que está ahí abajo, menciona, por ejemplo, su relación con el virus del sarampión, siendo la infección del sarampión en pacientes con antecedentes de otoesclerosis, que parece haber ahí una relación, ¿no? en la infección de virus de sarampión y el posterior desarrollo de otoesclerosis. Algo también a mencionar es que se supone que por eso también la epidemiología está tan variada. Las zonas escleróticas o estas zonas de remodelación ósea pueden ocurrir en diferentes porciones, incluso del mismo oído medio, pero pueden o no ocasionar la sintomatología y por ende pueden no considerarse como otoesclerosis propiamente, porque a lo mejor estas zonas de remodelación ósea ocurren en una porción en la que no se ve, por ejemplo, en un fragmento del hueso, de los huesecillos, perdón, en donde no se ve afectada o tan afectada la conducción mecánica del sonido. Entonces, por eso puede ser que haya personas que tengan estos antecedentes, por ejemplo, de otoesclerosis, y que incluso si realizamos estudios, por ejemplo, de imagenología, pudiéramos ver zonas de remodelación ósea, pero no necesariamente que presenten la enfermedad, ¿ok? Entonces, de nuevo, a resumidas cuentas, la patogenia es remodelación ósea que va a afectar la conducción del estribo, bueno, principalmente del estribo, a la cóclea, ¿ok? Ahora, la clínica. Si entendemos la patogenia, pues nos daremos cuenta que básicamente va a presentar una sintomatología a nuestro paciente de una hipoacusia de tipo conductivo, aunque vamos a ver más adelante que a veces hay algo medio raro, ¿ok? Entonces, como era de esperarse, el paciente va a tener de forma clásica o casi estereotípica un antecedente de hipoacusia de progresión lenta. Se dice que estos son los pacientes que van a empezar a hablar más bajo. A lo mejor no hay ningún indicio de que empiezan a escuchar menos, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, en el tema anterior o en otros temas, a lo mejor que empiecen a escuchar, no sé, la televisión o música más fuerte. No, sino que empiezan a bajar su tono de voz. Esto se dice que debido al efecto de la conducción ósea de la misma voz del paciente, él va a pensar que va a estar hablando normal, pero en realidad está hablando más bajo, ¿no? Se dice que estos pacientes pueden oír mejor o que refieren oír mejor
cuando están en un ambiente ruidoso, ¿no? Imaginemos, no sé, un tianguis o, no sé, el metro, ¿no? Cuando estaba así súper lleno, y que ahí refieren escuchar bastante bien, solo que pues el paciente a lo mejor en ese momento no va a sospechar nada y por eso no va a acudir, ¿no? a la consulta médica. Esto, además, como breviario, se llama paracusia, ¿no? O sea, que el paciente diga, es que escucho bien, aunque haya un ruidero, ¿no? Los acúfenos, o en particular el tinnitus, repito, en el Lalwani decía que es una molestia habitual, aunque, les repito, en otras bibliografías dice que no es tan frecuente y que sí es más frecuente en pacientes femeninos que en masculinos. Y lo mismo con las alteraciones del equilibrio, ¿no? Como que ya se viese afectado el sistema vestibular. Que el paciente refiere a mareo o vértigo, pues nos hace sospechar que puede ya encontrarse en una etapa pues, más avanzada, ¿no? de la enfermedad. Ahora, aquí cuando empiezan los pacientes a hablar un poco más bajo, también se debe a algo que se llama egofonía. Entonces, como sienten el oído tapado, van a sentir así como si nosotros habláramos con los oídos tapados, vamos a escuchar nuestra voz. Ellos dicen que escuchan su voz como si estuvieran hablando en una olla. Eso se le llama egofonía. Y se empiezan a marear porque el foco autoesclerótico empieza a afectar el vestíbulo. Y entonces también empieza a tener problemas a nivel de las máculas, donde está el utrículo y el sáculo. También por eso empiezan con esa inestabilidad. Ajá. Sí, gracias, doctora. Entonces, ahora, si el paciente ya nos llega con esta sintomatología, ¿ok? A la exploración física, a la hora de revisarla, no vamos a encontrar, al menos desde a la otoscopía, o algo que nos haga sospechar al menos de inicio, excepto una sola cosita, que es la que ven ustedes con unas flechas ahí señaladas, que se llama signo de Schwartz, o Schwarzer, no sé cómo se pronuncia, que es un rubor. Esta es indicativo de que ahí atrás hay una zona de alta vascularidad, y recordemos que la remodelación ósea depende y requiere de una alta vascularidad, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos hace sospechar. Sin embargo, se refería a que la mayoría de los pacientes que lleguen, probablemente la otoscopía sea normal, ¿ok? Entonces, ahí ya entran otras pruebas que ahorita les voy a comentar, pero esto que puse en el punto 1 de que el martillo se encuentre neumatizado y así, se dice que pues si ya está muy afectada, o sea, si ya está muy avanzada el foco otoesclerótico, pues sí, ya, como ya está afectada la conducción, pues se puede ver reducido el movimiento del martillo, pero que de ahí en fuera, salvo que esté un paciente en ese estado, probablemente se vea normal. Entonces, pongan atención a esto, ¿vale? Al rubor o signo de Schwartz. ¿Qué es eso? O sea, a lo mejor, bueno, no sé, ¿no? En mi pantalla al menos no se ve como tan rosa, a lo mejor las de ustedes sí, pero sí se alcanza a apreciar, ¿no? Como un saquito, como un frijol o algo así de un color diferente. Esa hiperemia no está en la membrana, está en el promontorio, así como dice ahí, ¿no? Para que no se confunda, no es la membrana que está roja, sino el promontorio está tan hipervascularizado porque está activa la enfermedad, está empezando a hacer la resorción ósea, que es el foco otospongiótico, que es activo. Entonces, en ese momento, el paciente va a estar muy sintomático, va a tener mucho acúfeno, va a tener incluso inestabilidad, y eso me habla que ese foco está activo. Entonces, nosotros cuando lo vemos, sabemos que en ese momento no podemos operar porque está tan activo que podemos llevarnos ahí parte del hueso también de la cóclea. Entonces, o podemos dar una hipoacusia de tipo sensorial también. ¿Okay? Entonces, sí, dicen que ese signo es como patognomónico de la enfermedad. Yo creo que yo lo he visto como unas 2 veces, yo creo. O sea, no ha sido no es tan común verlo. Cuando lo vemos, alguna vez
tocó algún grupo que estaban aquí y les digo, pues véanlo, porque nunca más lo van a volver a ver otra vez en la vida, porque sí son raros. ¿Ok? Síguele. Sí, gracias. Y de hecho, sí, como mencionaba la doctora, me hizo acordarme, perdón, que justamente es eso. O sea, esto se va a observar cuando el paciente llegue en una etapa activa, o sea, que coincida que el paciente está teniendo en ese momento la neoformación o la remodelación, o sea, justo en el momento en el que nosotros lo vemos. Y si empezamos ahí como a conectar lo de la baja incidencia y con que el paciente no se va a dar cuenta cuando en las fases iniciales de la enfermedad, por eso es poco probable que podamos ver este signo de Schwartz, ¿no? Porque pues tendrían que juntarse varios factores para que el paciente llegue a nuestro consultorio y lo revisemos justo en el momento en el que se pueda ver, pero obviamente hay que saber que existe, ¿ok? Ahora, los estudios de imagen. Aquí los puse primero porque en el libro dirían primero, pero creo que primero debería ser lo que el libro considera las pruebas especiales, pero vamos a decirlos de una vez, ¿vale? Porque ya están aquí. Nos vamos a auxiliar, obviamente, tanto de la TAC, bueno, de la tomografía computarizada, como por la resonancia magnética, aunque esta segunda no debe tener mucha relevancia. Entonces, empecemos con la TAC. Obviamente, para mandarla hay que tener antes nuestra correlación principalmente o netamente clínico. Y ahí está, sí. Y bueno, ¿qué nos va a ayudar? Pues obviamente nos va a proporcionar una vista de alta resolución de la anatomía de la cápsula óptica, del nervio facial, del laberinto óseo, o sea, todo lo que nos va a proporcionar la imagen de la tomografía computarizada. Entonces, lo importante o lo relevante es que nos va a permitir ver probablemente la desmineralización, ¿vale? Las zonas en las que se ve afectada, se está afectada la estructura ósea. Se dice que en la cóclea se observa un signo de anillo doble, que entonces voy a poner porque es más fácil, y rápidamente que la resonancia magnética puede ser de utilidad, sobre todo cuando se hace en tiempo 2, o sea, sé que el tiempo 1 no aporta mucho en general, pero que pues puede ayudarnos a corroborar si hay anomalías congénitas o si ya hay una fibrosis per se dentro de la cóclea. Entonces mejor les muestro las imágenes, ¿verdad? Porque es más fácil. Estas son las imágenes de la TAC, ¿ok? En la 51.1, la que tienen del lado izquierdo, pues se ve una zona más radiolúcida, ¿no? Que muestra la zona de desmineralización, ¿ok? Está demasiado cerca, pero aún así podemos medio distinguir que se trata pues de la cóclea. Y como pueden ver, no es, digamos, como no es acorde o no es similar al resto de la estructura ósea que la rodea, ¿no? Podemos ver que por lo menos hay algo diferente, ¿no? Literal va a brillarnos ahí que algo no está bien. ¿Se acuerdan que la cápsula óptica era la parte más compacta del peñasco, que donde se veía más blanco? Y aquí vean cómo alrededor de la cóclea, sí ubican la cóclea, ¿verdad? Es este. Ay, tengo que cambiarle de color. Es así como el sombrerito o el carrito, según también. ¿Qué tan drogados anden? Ay, eso no. Y vean alrededor cómo está como erosionado. Entonces, ahí debería de tener el hueso muy compacto, muy hiperdenso ese hueso, y cuando empiezan los focos autoescleróticos empiezan pues a erosionarlo. Por eso se ve o le llaman como de doble anillo, como si tuviera un halo ahí alrededor. Vean de los dos lados. Sí, gracias, doctora.
Entonces, como mencionaba el doctor, pues, estos son los focos, aquí se ve, o sea, yo lo, digo, no sé qué tan acertado sea, ¿no? O sea, yo lo entendí como que va a haber como un efecto como de borramiento, no sé cómo decir, o sea, como si se perdiera la resolución, pero no es una falla de la técnica ni nada de eso, sino que así es como lo vamos a observar, ¿ok? Y en la tomografía, que diga, en la resonancia, perdón, como les digo, en el tiempo 2, pues en este caso, que es la imagen que viene en el libro, ¿no? Solo mencionaba que se ve como un poco, como que no hay, o sea, no reflejó nada esa resonancia, ¿no? De que muestra que hay una... Del carrito, nada más tenemos lo de abajo, no tenemos el techito. Ajá. Le falta el techito. Acuérdense, en la tomografía, ¿cómo se lee? Como densidades, ¿no? Y en la resonancia, ¿cómo se lee? Era El ultrasonido se llama como ecoico, ¿no? ecoico, ¿no? Uh-huh. En la placa, como blanda, o que está bien penetrada. Y en la resonancia, ¿alguien? Era... ¿Cómo se les llama la resonancia? ¿Está qué? ¿Hipo o hiper qué? Ah. ¿Intenso? Intenso, sí, intenso. Entonces, aquí el líquido siempre es hiperintenso en T2. Entonces, necesito tener un corte axial en T2 para poder ver bien el carrito. Entonces, en T2 me da esa hiperintensidad en la cóclea que tengo que ver ese sombrerito o ese carrito. Y ven aquí cómo nada más se ve la parte de abajo, el techito no se le ve. Okay. ¿Por qué se ve blanco? ¿Cómo actúa la resonancia? ¿Por qué el líquido se va a ver blanco? Porque las partículas de agua reaccionan a la vibración de onda. De hidrógeno, las alinea todas y entonces ya le toma la foto. Y entonces todo el líquido pues tiene hidrógeno, entonces por eso se va a ver hiperintenso. Muy bien. ¿Sí, ¿vale? Bueno, entonces, pero como pueden ver, nada más regresándome tantito, pues obviamente la tomografía, la TAC, pues nos va a brindar una imagen tanto más clara como más, a lo mejor más relevante en comparación con la resonancia, pero que bueno, igual puede ser de cierta utilidad, ¿no? Ahora, lo que mencionaba de las pruebas especiales, bueno, lo que el libro considera pruebas especiales, que son a lo mejor parte de la misma exploración física. La primera es la prueba de Rine y Weber, que ya mencionaron en algunos otros temas. Entonces, aquí a la derecha encontré este dibujito, ¿no? Este esquema, no sé cómo decirle, que creo que es bastante como explicativo, pero así por sí solo, ¿no? Lo que vamos a utilizar van a ser diapasones, específicamente el de 256, 512 y 1024 Hz. Y recordemos que con esto se evalúa tanto la conducción, o bueno, nos orienta con respecto a la conducción, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la de Rine, el diferencial aire-hueso, ¿no? O sea, primero se pone al paciente que escuche el diapasón puesto por fuera de su oído, y después se coloca en las eminencias óseas, ¿no? Por ejemplo, en la mastoides, y una persona normal va a escuchar con la misma intensidad o de manera similar en ambas pruebas. Cuando hay un problema, como sabemos, a lo mejor de conducción, la vía aérea va a estar reducida, pero la vía ósea no. Eso es en la de Rine, ¿sí? Y en la de Weber, como sabemos, es en la que se hace sonar el diapasón y se coloca en la sutura del cráneo, si no me equivoco, creo que sí. En la nariz, tiene que ser en la línea media. Ajá. Normalmente puede ser en la frente, en el mentón o en el hueso nasal. Okay. Es mejor en el hueso nasal porque en la frente tiene grasita y en el mentón tiene más grasita. Entonces mejor lo ponemos en el hueso nasal. Sí, gracias, doctora. Entonces, al ponerla sobre las eminencias óseas, el sonido se supone que va a viajar de manera, digamos, pareja a ambos oídos. El paciente tiene que percibir el sonido o la emisión ósea del sonido en ambos
en ambos oídos, ¿no? Si estamos pensando que tiene justamente autoesclerosis y estamos seguros de que sea unilateral, a lo mejor va a haber un oído en ambas pruebas en las que no va a estar reducida la conducción, originalmente la conducción aérea, y después, si está en una etapa avanzada o ya, digamos, ya no está activa y ya está totalmente esclerótica, o sea, fija, pues a lo mejor hasta la misma conducción ósea va a estar disminuida, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora, después tenemos la timpanometría, que recordemos que era la prueba con el, que parece como otoscopio, ¿no? Pero como con una puntita tipo audífono. Y en este caso, el paciente, bueno, obviamente va a tener una disminución y sobre todo la línea que vamos a ver, si ya lo hemos visto en otros temas, ¿no? Va a ser de tipo AD y o AS, o sea, profunda y o corta, ¿ok? Esto debido a que, pues bueno, va a haber ya el paciente probablemente ya presente una rigidez de la cadena osicular, ¿ok? Estas pruebas, por eso les digo que creo que deberían haber ido antes de la imagenología. Lo vamos a corroborar con los hallazgos clínicos, ¿no? Lo que nos refiere el paciente. Y si, por ejemplo, llegamos a ver que el paciente tiene, como mencionaba, ¿no? El punto del rubor en el promontorio o así, pues ya desde ahí ya estamos pues pensando bastante, ¿no? Se dice que, por ejemplo, cuando el paciente presente las gráficas o las líneas tipo A profunda o AD, ya nos hace pensar en una anquilosis estapedial y sí, creo que sí. A ver, ahí, acuérdense que aquí le vamos a hacer una audiometría, ¿no? Entonces ya dijimos, como está fija la cadena, pues va a tener una hipoacusia de tipo conductivo. Ahora, quiero saber esa hipoacusia de tipo conductivo porque se está dando. Si tiene algo que ver la cadena o tiene algo que ver la trompa de Eustaquio. ¿Se acuerdan que la timpanometría pues era lo que me evaluaba, ¿no? Entonces, acuérdense que las curvas de tipo A me están diciendo que la trompa de Eustaquio funciona bien, pero dentro de las A hay dos, una chaparrita que no se mueve, que se llama AS, y una muy alta que me dice que cuando está luxada la cadena está muy aguada. Entonces, es la AD. Entonces, aquí dice que es la AD, pero no, es la AS. La AS es la chiquita, la que no se mueve. Entonces, yo ya tengo una audiometría de una hipoacusia conductiva. Ahora quiero saber quién me está dando esa alteración de la conducción del sonido. Si es la cadena, que no me está pasando, o es la trompa de Eustaquio que está tapada. Por eso hago ese estudio complementario de la timpanometría. ¿Sí? Sí. ¿Sí quedó claro? ¿O más o menos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Okay. Bueno. Y bueno, dentro de esta misma prueba, aquí se ve el aparatito, también se puede medir el reflejo acústico, o en la prueba per se creo que se llama impedanciometría, y porque se dice que uno de los signos que pueden aparecer de forma temprana en la autoesclerosis es un patrón anómalo del reflejo acústico, o en dado caso hasta casi la desaparición de ¿ok? Recordemos que el reflejo acústico es la contracción del músculo estapedial o estapedio, y que es el que, pues, ¿cómo decirlo, no? Promueve pues la conducción del sonido o de la forma mecánica del sonido hacia la parte ya neurosensitiva. Entonces, se dice que puede aparecer incluso antes de que haya una diferencia de la conducción aire-hueso, y se dice que tiene un patrón difásico o como encendido y apagado, o sea, como que a veces funciona y como que a veces no, o sea, a veces está normal el reflejo y a veces está alterado, creo. Es verdad, esa tarea se las debí de haber dejado ayer y se me olvidó. Entonces, tarea número 2. Me van a investigar qué es, para qué sirve y a cuántos decibeles se desencadena el reflejo estapedial. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y a cuántos decibeles
se desencadena el reflejo estapenal. Entonces también así algo súper maravilloso y creo que a todos nos ha pasado. Ya, mañana lo hablamos. Mañana me dice. Bueno, me lo mandan al correo, junto con para tenerla junto con la otra. Ok, doctora. Ajá. Perdón, ¿qué era? Dijo, ¿qué es? ¿Cuántos decibeles? Ajá. ¿Para qué nos sirve? Ajá. ¿Y a cuántos decibeles se desencadena? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces esto queda como, como tarea, ¿no? Pero saber que este reflejo se va a empezar a ver alterado a tal grado que de nuevo puede estar totalmente suprimido o eliminado. Abolido, pues sí. Abolido, gracias. Ya que lo lean van a saber por qué no se presenta en esos pacientes. Ajá. Sí. Y bueno, y también tenemos la audiometría de tonos puros, o bueno, la audiometría propiamente, y como era de suponerse, porque ya lo íbamos diciendo varias veces, va a haber una hipoacusia de conducción. Cuando el estribo ya está completamente fijo, pues va a estar, más bien, va como en proporción al nivel de fijación del estribo o al grado de afección, empezando, obviamente, a lo mejor en una hipoacusia leve, y llegando, se dice que cuando es solo por la fijación del estribo, hasta a una profundidad, ¿cómo se dice? O sea, como una severidad de hasta 60, 65 decibeles. ¿Ok? Dice que también se dice que cuando ya se disemina o afecta a la cóclea, va a estar aumentada la conducción ósea y aparece una hipoacusia mixta. ¿Ok? Y la característica de esto es una cosa llamada muesca de Carhart. Entonces, aquí tenemos abajo 3 imágenes. En la primera, si recuerdan todo esto de las audiometrías, pues tenemos una hipoacusia de conducción y que al menos a las frecuencias más graves, ¿no? Y después empieza como a subir. Y tiene como cierta relación con lo que se dice de los pacientes de que no escuchan a lo mejor en ambientes normales, pero en ambientes ruidosos, en donde las frecuencias y volúmenes van a estar más elevados, pues se escuchan con relativa normalidad, ¿ok? Después tenemos una... ahí donde está el foco autoesclerótico, ahí es donde se codifican los 2000 Hz. Por eso hace esa muesca, por eso baja y se convierte en una hipoacusia de tipo sensorial. Por eso tienen se le llama nicho de Carhart. Y ese nicho de Carhart también es así, súper como patognomónico de la enfermedad. Así. También había algo que decía como de en mordida de galleta, algo así como una muesca, algo así, ¿no? O sea, creo que los otorrinos somos muy románticos. Sí, porque también vi que se le llamaba así, o sea, como algo de mordida, no me acuerdo bien cómo era, pero algo tenía que ver con comida. Y bueno, entonces, ¿cómo esto progresa a lo que, según yo, es una hipoacusia mixta? Porque va a haber un punto en el que ya no va a ser solo la conducción aire, sino también la alteración coclear, pues ocasiona la disminución también de la parte como más sensorial. ¿Ok? Y así, fricción, todo y, sí, mordida de galleta, que es lo que les decía, que según es como esta, pues, ¿no? Como meseta, o no sé, como meseta invertida, no sé cómo se le diga, como un valle. Sobre todo en la porción conductual, ¿no? En este caso, en este audiograma o audiometría, como podemos ver, la parte sensorial pues está normal, la parte del oído derecho está normal, pero en el caso del oído izquierdo parece como si fuera como en zigzag, ¿no? Algo así, y al menos hasta donde lo consulté, según este es representativo o algo así de la autoesclerosis. Entonces, le falta ahí el nicho de Carhart. Ajá, le falta el nicho de Carhart de ahí. O sea, el nicho de Carhart debería de estar aquí a 2000 Hz, la vía sensorial abajo. Ay, al revés, va. Bueno, va al revés.
y aquí están normales, se supone. Ujú. O sea, eso es lo que lo hace ser nicho de caja. Que esté normal arriba, debería de estar así, así, hasta acá se juntan y después se vuelven a separar. Por eso me da ese gap, pero en 2000 Hz se juntan. Ese es el nicho de caja. Entonces a los 2000 Hz. A los 2000 Hz. Ajá. Ok, entonces... bueno, esas entonces serían las, como las herramientas diagnósticas y pasaríamos al tratamiento. ¿Continuamos? Bueno, en cuanto al tratamiento, se dice que, bueno, son principalmente 4 fases, que es la observación, las medidas no quirúrgicas, la amplificación y las medidas quirúrgicas. En la observación, esta es la opción menos costosa y riesgosa, pero también mencionaban mucho que se le debe preguntar al paciente qué es lo que realmente él desea. Porque, bueno, si el paciente refiere que no está muy preocupado por la hipoacusia, pues solamente no se le indica ninguna intervención y se le piden audiogramas anuales. Y bueno, esta hipoacusia puede progresar con lentitud y con el tiempo esto puede acelerar una intervención de ya sea colocar alguna amplificación o algún método ya sea no quirúrgico o un método quirúrgico. La siguiente, por favor. En las medidas no quirúrgicas, esto se utiliza para prevenir la progresión y controlar la autoesclerosis. Y los principales fármacos que se utilizan es el fluoruro de sodio y los bisfosfonatos. El fluoruro de sodio, va a reducir la resorción ósea osteoclásica y va a aumentar la formación osteoblástica del hueso para promover la recalcificación y para poder reducir también la remodelación ósea cuando existen ya las lesiones osteoclásicas con una expansión activa. Y bueno, también se dice que inhibe las enzimas proteolíticas, que estas también son citotóxicas para la cóclea. Está contraindicado en pacientes con nefritis, con artritis reumatoide crónica, en embarazadas y también con alergias a fluoruro, y se da en una dosis de 50 miligramos al día en la enfermedad activa. Y los bisfosfonatos también impiden la resorción ósea y es útil también para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. Y bueno, esto también se va a incorporar al hueso donde inhibe la actividad osteoclástica. Y los más comúnmente utilizados es el alendronato, etidronato, risodronato y el zoledronato. La siguiente, por favor. Ya las medidas quirúrgicas, esas se utilizan cuando sea una hipoacusia de conducción o cuando ya se le haya colocado una amplificación al paciente, pero refiere que pues no sigue escuchando, o cuando es una hipoacusia mixta. Los niveles de conducción ósea de 0 a 25 decibeles en el intervalo del lenguaje y en un nivel de conducción ósea aérea de 45 a 65 decibeles es cuando se indica esta cirugía, pero también hay contraindicaciones, que es cuando hay un paciente médicamente inadecuado, hay una otitis media activa, la membrana timpánica está perforada o solamente escucha en un solo oído y el paciente reacciona bien a la amplificación, entonces ya no es necesaria la cirugía, o hay presencia también de vértigo en pacientes embarazadas o en algunas ocupaciones como lo mencionaba, como los pilotos, los buceadores o algunos trabajadores de la construcción o malformaciones del oído medio. La siguiente, por favor. Y bueno, en la mayoría de esos pacientes con hipoacusia de conducción se pueden tratar con la cirugía y esta es la estapedectomía, que la más común es la de la esferadectomía parcial posterior con láser. Y bueno, aquí lo mencionan en 3 fases, en la fase A, en la fase B y en la fase C. En la fase A, primero se debe de identificar el anulus timpánico, debe de realizarse una elevación de la membrana timpánica y aquí esta elevación se debe de realizar con mucho cuidado porque es cuando se puede llegar a perforar la membrana timpánica y es una de las principales complicaciones de esta cirugía. Y bueno, en la fase B, en la imagen de la izquierda, en la imagen 1B, tenemos marcada con línea los puntos del límite de la aticotomía y bueno, después en la fase C, pues ya se reemplaza
este estribo por una prótesis. Como ya lo habían mencionado, principalmente de los 3 huesecillos, el estribo es el que está más afectado y es que se debe de sustituir este estribo. Y bueno, aquí también se utiliza el láser, que también reduce el sangrado y evita que entre sangre en el vestíbulo. Y el principal láser que se utiliza es el CO2, pero también se puede utilizar el argón o el potasio titanil fosfato. Y bueno, el CO2 se utilizaba con precaución debido al posible daño al oído interno que pudiera causar por el calentamiento de estos líquidos laberínticos, por una conversión de esta energía radiante del láser en calor, pero después se observó que estos aumentos de temperatura eran muy pocos, entonces no causa daño a los líquidos laberínticos. Y bueno, se utiliza más el CO2 porque tiene características tisulares. Y bueno, también en esa cirugía se utiliza la anestesia local y la anestesia general, y se utiliza más la anestesia local porque una de sus ventajas es que se puede, que con el paciente despierto se puede vigilar el vértigo. La siguiente, por favor. Y bueno, en la parte de la izquierda es la aplicación del láser. Como les había mencionado, el más común es el CO2 y también se observa la prótesis de estribo. Y en la imagen de esta es la colocación del electrodo en la implantación coclear. Y eso es en el proceso patológico de la autoesclerosis, se va a enfocar en la pared coclear lateral, que resulta de degeneración del ligamento espiral. Y la presencia del elemento neural va a permitir una estimulación eléctrica mayor después de la implantación. A ver, entonces aquí son 2 patologías diferentes. Una es la autoesclerosis que tenemos a la izquierda, es cuando se pone la prótesis. La prótesis se ancla al yunque y entra a la ventana redonda, y entonces quitamos el estribo y esta prótesis va a ser la función de pistón. Y la foto de la derecha, esa es una colocación de implante coclear, esa es otra cosa. Eso es cuando las células ciliadas no funcionan y entonces se ponen un electrodo para que estimule al nervio. Como no tiene células ciliadas, esos electrodos van a estimular al nervio para que escuchen. Pero esa es otra patología, esa es otra cosa. La siguiente, por favor. Y bueno, en las complicaciones, como les había mencionado, en la cirugía se debe de realizar un levantamiento de la membrana timpánica, pero aquí ocurre también en la perforación de la membrana timpánica, que es cuando el colgajo timpanomeatal se desgarra durante la elevación, y este se puede reparar con gracia o con fascia del temporal. También la otra complicación es las DGUS, y aquí se debe de considerar preservar el nervio fuera del tímpano, y la tensión del nervio puede ocasionar esta patología con molestias de un sabor salado o metálico, que estas se van a suprimir de manera gradual y van a desaparecer en semanas o en algunos meses. También están las anormalidades del nervio facial, que después de la cirugía hay una debilidad aguda de este nervio por la inyección del anestésico, principalmente local, como ya les había comentado, es el CO2, y esa debe disminuir de 2 a 4 horas después de la cirugía, o puede también haber una parálisis retrasada que se disminuye de 5 a 7 días después de la cirugía, y esa también está asociada a la parálisis de Bell. En la fijación del martillo y del yunque, después de que se expone en la cirugía el oído medio, es importante palpar la apófisis larga del martillo y valorar su movilidad, al igual que el yunque, para que estos no queden fijados y para que no se pierda la movilidad. El vértigo, también puede ser por la difusión del anestésico hacia el laberinto, por la aspiración de la perilinfa o por la manipulación del vestíbulo. Cuando se utiliza la anestesia local, el vértigo se vigila durante la cirugía en el paciente despierto. Entonces, es más recomendable utilizar la anestesia local que la general para vigilar el vértigo en el paciente. También está la hipoacusia neurosensitiva, que esta es por un traumatismo transoperatorio, alguna infección posoperatoria, la formación de granulomas o la fístula perilímfica, que esto ocurre en el 1% de los pacientes, no es tan común. Y en los acúfenos, si está presentes en pacientes preoperatorios, puede mejorar con la cirugía, pero si hay una hipoacusia neurosensitiva, esta puede empeorar después de la cirugía. La siguiente, por favor.
En el pronóstico hay un cierre de diferencias entre el aire y hueso menor a 10 decibeles y va a tener una tasa de éxito en el 95.1% de los casos después de un año, en el 94.7% de los casos después de 2 a 5 años y va a disminuir después de los 30 años al 62.5%. Y en un paciente con una estapedectomía va a alcanzar un nivel crítico de 40 decibeles después de esta cirugía, la cual va a también requerir una amplificación en un promedio de 13 años después de esta cirugía. Y conforme al tratamiento, eso es todo. No sé si tengan alguna duda. No, gracias. Yo, una pregunta, ¿por qué dijiste que se formaba el vértigo como complicación? Perdón. Porque Bueno, eso es apareció. cuando se manipula el oído medio. Entonces, bueno, aquí se recomienda más la anestesia local que la anestesia general, porque en la anestesia general, pues el paciente no está despierto y aquí no se puede valorar el vértigo. Cuando les dé la clase de técnicas quirúrgicas, ahí yo creo que también va a quedar un poco más claro. Va a ser mañana. Pero entonces ya se nos juntaron con el colesteatoma. Entonces vamos a ver cuánto nos tardamos mañana, porque es el colesteatoma. Primero vamos a ver el colesteatoma. Después hacemos los dos cuestionarios, los dos juegos. Y les voy a dar la clase de cirugía de oído. Y pues vemos a qué hora son. Ni modo de estar toda la mañana aquí. ¿Ok? Y ahorita ya se me juntaron 5 pacientes. Entonces, hasta aquí la dejamos ahorita. ¿Ok? Vale. Gracias, doctora. Sí, Gracias. Mañana.